Electroforesis capilar. Pero primero, ¿qué es la electroforesis? Es un método de separación basado en las diferencias en la velocidad de migración de especies cargadas dentro de un campo eléctrico de corriente continua. ¿Quién creó este mecanismo? Un químico sueco llamado Arne Tiselius, que en 1931 investigó esta técnica de separación para estudiar las proteínas séricas, o sea, las globulinas. Previamente existieron estudios relacionados al tema, pero gracias a Tiselius inició la electroforesis en serio. ¿Para qué quiero saber qué es la electroforesis? Una ventaja especial de la electroforesis es su capacidad única de separar macromoléculas cargadas. Durante muchos años, este método ha sido usado para separar proteínas como enzimas, hormonas, anticuerpos y ácidos nucleicos con una resolución incomparable. Las separaciones electroforéticas se llevan a cabo en dos modalidades distintas: electroforesis ordinaria y electroforesis capilar. La electroforesis ordinaria es la técnica de separación usada para separar especies complejas y de elevada masa molecular, siendo más ampliamente utilizada en biología y bioquímica. Permite separar varias muestras de forma simultánea. Se efectúan sobre una capa delgada y plana o sobre una placa hecha de un gel semisólido y poroso que contiene un buffer en el interior de sus poros. Al completarse las separaciones, las especies separadas se tiñen para poder verlas de modo similar a la cromatografía en capa fina. Electroforesis capilar. Surgió a mediados de los años 80 y se convirtió en una herramienta importante en la separación analítica. Produce separaciones de alta velocidad y alta resolución con volúmenes de muestra extraordinariamente pequeños. En muchos casos, esta nueva modalidad es un sustituto satisfactorio de la electroforesis ordinaria, que aunque sea de gran utilidad, es lenta, laboriosa y difícil de automatizar. Además, no proporciona los resultados cuantitativos precisos. Ahora veremos los componentes de un equipo de electroforesis capilar. Los componentes para realizar una electroforesis capilar son relativamente sencillos. Para realizar una electroforesis capilar se requieren de 5 elementos básicos: un tubo capilar, una fuente eléctrica, electrodos, un detector y un sistema de registro. El tubo capilar es un capilar de sílice fundida que tiene de 10 a 100 micrómetros de diámetro interno y una longitud de 30 a 100 centímetros. Las paredes exteriores del capilar casi siempre están cubiertas por poliimidas para que éste presente características como durabilidad, flexibilidad y estabilidad. Fuente eléctrica. En la electroforesis se requiere de una fuente de alto voltaje. Esta es la encargada de aplicar voltajes entre 5 a 30 kilovoltios a ambos electrodos. Son 2 electrodos de platino, cada uno en contacto con uno de los extremos del capilar, y se encuentran sumergidos en recipientes que contienen una solución buffer, en donde se va a llevar a cabo la separación. Detectores. Los detectores son similares en cuanto a diseño y función a los que se usan en una cromatografía líquida de alta resolución. Entre los detectores podemos encontrar aquellos que usan el método de absorción. Este es el método más usado en la electroforesis capilar. Aquí se encuentran los detectores de fluorescencia y absorción. Esta detección se lleva a cabo en la columna y para eso se debe eliminar el protector de poliimida con un ataque ácido o mediante combustión. La detección indirecta. Esta es usada en especies de baja absortividad y en esta se incorpora un cromóforo a la solución amortiguadora. Entonces, el detector recibe constantemente la señal de la presencia del cromóforo. Y cuando esta señal disminuye, esto quiere decir que el alanito está pasando por el detector. En este caso, debido a que el electroferograma se basa en la disminución de picos, se debe invertir la polaridad del detector para que los picos obtenidos se vuelvan positivos. Detección por fluorescencia. Este tipo de detectores es usado para aumentar la sensibilidad y selectividad en analitos fluorescentes o productos derivados de ellos. En algunos casos, para mejorar la sensibilidad, se hace uso de rayos láser para enfocar la radiación en el capilar y lograr bajos límites de detección. Detección electroquímica. En este caso, se usan 2 tipos de detección electroquímica: conductimetría y amperometría. Sin embargo, este tipo de detección presenta problemas para aislar los electrodos del detector de la influencia del alto voltaje necesario para la separación. Detección por espectrometría de masas. En la electroforesis capilar
Los flujos de volumen son tan pequeños que es posible el acoplamiento directo del efluente a la fuente de ionización de un espectrómetro de masas. Este tipo de detector es el más importante en las ciencias de la vida porque son usados para la determinación de biomoléculas grandes de origen natural, como ser proteínas, fragmentos de ADN y péptidos. Por último, tenemos el sistema de registro. Este es el último paso de la electroforesis capilar. Luego de que el detector recolectó la información de los analitos, este es transmitido a una computadora, en donde luego de su procesamiento haciendo uso de un software especializado, este nos presenta un electroferograma, el cual nos sirve para sacar deducciones en base a la muestra que se estaba estudiando. Prosiguiendo ahora, veremos sobre su mecanismo. El proceso de separación electroforética consta de 3 etapas principales. Como primera etapa, el acondicionamiento, en el cual uno de los extremos es sumergido en una solución buffer, donde el sistema es presurizado en ambos extremos para que éste fluya a través del tubo capilar, acondicionándolo a un pH, temperatura y carga eléctrica definida, permitiendo que la pared interna del capilar mantenga una carga negativa estable. Esto genera la formación de una capa de contraiones cargados positivamente, ya que el buffer se compone de aniones y cationes, los cuales forman una capa difusa hacia el centro del capilar. Segunda etapa, inyección de muestra. El mismo extremo es sumergido en la muestra a través de un vial, donde el sistema es presurizado y un pequeño volumen de la muestra ingresa al capilar. Existen 2 tipos de inyección, la inyección electrocinética y la inyección por presión o hidrodinámica. En la inyección por presión existen diferentes formas de producir una presión superior al extremo del capilar en contacto con la disolución de la muestra, ya sea por flujo gravitatorio de la disolución electrolítica, mediante la elevación del vial con la muestra, mediante la aplicación de presión sobre la muestra o por succión de la muestra mediante la aplicación de vacío al vial de salida. En la inyección electrocinética se introduce un extremo del capilar en el vial que contiene la muestra y el otro extremo en el vial que contiene el electrolito. Se aplica un voltaje elevado durante un breve periodo de tiempo. En este caso, los compuestos se introducen en el capilar por la acción conjunta de la migración y del efecto de la movilidad electroosmótica. Electroforética. Los 2 extremos del capilar son colocados en una solución buffer de separación. 2 electrodos también están presentes para aplicar un potencial eléctrico de hasta 30.000 voltios. En cuanto se aplica el potencial eléctrico, la capa difusa es atraída al capilar negativo del sistema. Este fenómeno es conocido como flujo electroósmico. Mientras tanto, las moléculas de interés son separadas a lo largo de todo el capilar debido a las características de carga y masa de cada una. Cuando las moléculas de interés llegan a la ventana del capilar, son visualizadas por el detector UV o fluorescencia y son representadas gráficamente. El resultado final es un electrofotograma con picos que representan las moléculas separadas dentro del capilar a un tiempo de migración particular para cada una, en función de su movilidad electroforética. Como último punto, tenemos las funciones de la electroforesis capilar. La electroforesis capilar en macroescala se aplica en una amplia gama de problemas de separación analítica, que de otra forma serían difíciles, como ser la separación de fármacos, aminoácidos, nucleótidos y vitaminas. Entre algunos ejemplos podemos encontrar su uso para el control de la calidad de productos farmacéuticos, fármacos usados en la quimioterapia y fármacos con estructura quiral. En la industria alimentaria, para la cuantificación de hidratos de carbono, aditivos y contaminantes. Para el medio ambiente, usado para la identificación de contaminantes y de metabolitos de los mismos presentes en un ecosistema contaminado.